Buenos días, soy Fernando Sánchez de Buen Karma y estamos en Animales con Derechos. Hoy traemos a Tim y a Chris que nos van a presentar un nuevo proyecto del movimiento de la defensa y los derechos de los animales, IMAE. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Pues bueno, quería empezar un poco que nos contarais vuestras trayectorias en vuestros acercamientos al movimiento y cómo se gesta esto, ¿no? Pues... Sí, ¿Empiezas tú? empiezo yo. Pues, vale. Soy Tim, soy de origen belga, pero llevo ya muchos años en España y llevo siendo vegano desde 2002, entonces ya más de 2 décadas, y me he involucrado en activismo de mil maneras. Empecé más que nada con el activismo más crudo, así, en Bélgica, pero al llegar a España, unos años después, me involucré con igualdad animal y desde ahí muchas otras cosas que he hecho. Actualmente trabajo para el SEO vegano, V-Label, aquí se dice V-Label, para el equipo internacional, para ayudar a los partners, las ONGs a nivel global, con ese proyecto, para que puedan licenciar productos y todo eso para recaudar más fondos. Y está muy aliado con el trabajo que quiero hacer con IMAE también. Sí, muy bien. ¿Y tú, Cristina? Bueno, a mí ya me conocéis de sobra, pero bueno, me vuelvo a presentar. Soy Cristina, activista y comunicadora. Actualmente, pues aunque empecé mi voluntariado en el Santuario de Salvando Peludos, ahora dirijo la comunicación en la Fundación. También colaboro en este canal de Todos, Todas y Todes, Animales con Derechos. Y he montado mi pequeño proyecto de comunicación orientado a todo lo que tiene que ver con los derechos de los animales, bienestar animal y protección animal, que se llama Animalas, con quien colaboro con otras entidades relacionadas con este mundo. Y bueno, ahora embarcándome, además, porque nos gusta sumarnos a muchas cositas y el no parar, sumándome a IMAE junto con mi amigo Tim. ¿Y cómo definiríais IMAE? ¿Cómo se gesta? ¿Cuáles son los objetivos globales? Luego entraremos a la forma de aplicarlos, ¿no? Sí. Pero antes de todo quiero indicar también que realmente somos 3. Hay otra persona, Alejandro, que también trabaja en V-Label y vive en Málaga. Entonces Por eso es tan fácil que llegar no aquí. que viniera. Exacto. Pero somos 3 que hemos empezado. Y IMAE significa Iniciativa Metaactivista España. Lo queríamos un poco no descriptivo así, justamente porque es metaactivista. No salimos a la calle, no hacemos campañas. Realmente lo que queremos hacer es unir y fortalecer al movimiento animalista en España y ojalá hacerlo crecer también. Entonces son 3 objetivos bastante potentes, difíciles de alcanzar, pero en un largo trayectorio hay muchos proyectos que podremos poner. Sí, yo creo que al final un poco de dónde nace IMAE tiene mucho que ver con, al final yo soy, como digo, una bebé dentro del movimiento por los derechos de los animales y sin embargo Tim lleva muchísimo tiempo y es curioso cómo nuestras experiencias dentro del movimiento son muy similares, lo que significa que al final a lo largo de todos estos años el movimiento se ha encontrado con los mismos conflictos, con las mismas problemáticas y aunque sí que es verdad que se ha conseguido una ley de bienestar animal, ahora la ILP no es mi cultura, ha conseguido unificar de alguna manera, hay muchos aspectos donde todavía parece que hay bastante confrontación, entonces un poco de conversaciones de esas de cómo es posible que pasen los años y que sigamos con las mismas disputas, pues de ahí nació un poco también esa semilla de IMAE. Bueno, desgraciadamente yo creo que todas y todos palpamos ese sentimiento de soledad dentro del movimiento, ¿no? Porque ponemos muy en el centro nuestra parcela del activismo y obviamos o tendemos a no darnos la mano del resto, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia de otros lobbies que están consiguiendo grandes cosas, ¿no? Cierto que se han conseguido cosas, pero también que nos queda mucho para poder ser realmente un movimiento unificado y un movimiento que rema hacia los mismos lugares, ¿no? Has hablado de metaactivista. ¿Este metaactivismo en qué consiste?
¿Cuál es el significado del metaactivismo? Sí, es buena pregunta porque para mucha gente es algo bastante nuevo, que no se han metido mucho. El enfoque nuestro no es al externo, es hacia el interno. Entonces realmente es mirar cómo es nuestro movimiento, la demografía, pero también los retos que tenemos, la fuerza que tenemos también, porque hay que decir que en España tenemos un activismo de varias décadas, ¿ya? Con organizaciones ya muy grandes, muy establecidos, muy profesionales, con mucho conocimiento y todo eso. Y hay mucha gente nueva también, que entra en un movimiento sin realmente muchos conocimientos. Han leído algún libro, han visto algunos vídeos, se sienten llamados para hacer algo, pero muchas veces no saben exactamente dónde empezar. O, por ejemplo, hay mucho conflicto, no hay mucho diálogo a veces. Entonces el metaactivismo es realmente montar proyectos. Por ejemplo, nosotros queremos montar cursos, material educativo, sí, talleres, webinars, a lo mejor conferencias y todo eso, para realmente educar a la gente, para fomentar el diálogo también, para conocernos mejor y tener algo más estratégico. Porque ahora, como dices, ¿no? Cada uno su parcela, muchos silos, muchas críticas también. Hay muchos tipos de activismo, muchas estrategias y muchas veces somos muy pocos tolerantes. Y creo que eso es un gran objetivo del metaactivismo, de realmente mirar dónde estamos fallando y cómo podemos mejorar. Y hablando de necesidad, si ves también la cantidad de veganos, por ejemplo, en España, no estamos creciendo como deberíamos. Hay un estudio de The Green Revolution, de Lantern, que en 2017 éramos 0,2% de la población española siendo vegana. 2 años después, en 2019, 0,5%. Luego, 2 años después, en 2021, éramos, creo, 0,8%. Y 2 años después, 0,7%. El flexitarianismo también ha bajado un poquito, solo los vegetarianos han crecido. Pero a nivel nacional, de esos 3 grupos, hemos bajado en 2 puntos. Exacto. Entonces, con 2 décadas de activismo muy potente, con muchas investigaciones, protestas por las calles y todo eso, mucha profesionalidad, ¿cómo puede ser que realmente tenemos marcas enormes, también como Oira y todo eso, que Lidl, por ejemplo, está invirtiendo mucho también en productos veganos y tal? ¿Cómo puede ser que no estamos avanzando al nivel que realmente podríamos? Entonces, eso es el reto del metaactivismo, de realmente analizar y ver hacia dónde vamos. Y por eso hemos lanzado, por ejemplo, una encuesta a principios de abril, que lo tenemos hasta finales de junio, para realmente ver esa demografía, pero también los retos de los activistas y, ¿no? como dónde se sienten bloqueados o qué límites tienen para aumentar su activismo, por ejemplo. De todas formas, luego vamos a rascar un poquito en esa encuesta y en esos primeros pasos físicos que se están dando. Si me permites también añadir, creo que la parte esta de lo que llamamos metaactivismo, ¿vale? No es tan conocido aquí en España, sí que es algo que internacionalmente se hace. Es verdad que creo que todavía está muy reducido también a escalas muy... personas que realmente se dedican a estudiar los movimientos, a doctorandos, personas del mundo de la filosofía, etc. Pero sí que el metaactivismo es algo que ya se hace en otros países y que en España... Además, en cuanto al mundo de los derechos de los animales, quizás sí que hacía falta, ¿no? Un punto de encuentro, de debate, de diálogo, de entender eso, a qué retos nos enfrentamos o a priorizar cuáles deben de ser nuestras luchas y un movimiento en el que además cabemos todas y todos, me refiero, que no es... entonces, al final es un poco eso lo que queremos traer también a España. Qué bien. Yo percibo que somos un movimiento humilde y autocrítico. Yo creo que la mayoría de las compañeras queremos avanzar en esta búsqueda, ¿no? de caminos para que lleven hacia el decremento del maltrato y del abandono y luego hacia una mayor sensación de bienestar animal para la sociedad. Pero
tendemos a tirarnos los trastos en público, ¿no? En eso somos muy de sangre caliente y todo como que en vez de hacer una reflexión interna, que es lo que estoy entendiendo, que invitáis vosotros desde IMAE, ¿no? El movimiento tiende a la guerra pública y al conflicto, que al final deja una mala imagen porque la gente desde fuera no conoce realmente las vicisitudes. No, y que si tú estás intentando entrar en un movimiento y lo primero que te encuentras es una batalla campal y en la que además, sin haberte formado primero tu propia opinión, tienes que posicionarte sí o sí y además tienes que ir un poco con miedo de qué posicionamiento haces, porque si dices esto se te va a echar encima no sé qué grupo y si dices lo otro se te va a echar... Pues al final, claro, la gente dice, oye, pues yo no me voy a considerar del movimiento por los derechos de los animales o del movimiento por el veganismo. ¿Me contáis un poco desde qué valores internos nace IMAE? ¿Qué queréis, desde qué valores vais a acoger a este movimiento y también a aportar a este movimiento? Sí. Pues eso justamente es algo muy importante, ese autocanibalismo, ¿no?, del movimiento que vemos también en otras luchas por justicia social. Eso de la crítica externa y todo eso es algo que realmente queremos intentar parar un poquito. Como has dicho, ¿no?, la autorreflexión y también la empatía hacia los demás activistas. Porque es verdad que muchos activistas o organizaciones que hacen mucho trabajo, simplemente de otra manera o con otra visión, están siendo criticadas de manera pública. Entonces creo que ahí el valor principal para nosotros es el respeto y realmente la empatía entre todos, porque somos todos hermanos y hermanas activistas que queremos lo mismo. Y empatía hacia todos los animales. Al final, como seres humanos, obviamente, también somos animales. Sí. Y eso es algo que olvidamos fácilmente. Y mira, soy el primero para decirlo. Cuando yo me hice vegano y activista, también aquí en España, yo durante años he criticado mucho al bienestarismo, a activistas o organizaciones que trabajaron de otra manera. Es muy fácil porque tenemos esa rabia, ¿no?, la frustración de queremos un mundo vegano ya. Si tuviéramos un botón y solo tenemos que empujarlo, el mundo sea vegano, sería fácil. No es así. Tenemos que ver un poco qué es realmente estratégicamente lo mejor. Entonces ahí la empatía. La otra es la transparencia. Creo que es un valor muy, muy importante dentro de IMAE también. Queremos abrirlo a muchos socios y voluntarios luego también, pero también, por ejemplo, con la encuesta, con los datos, pero también en diálogo, porque muchas veces hay diálogos internos y entre organizaciones, pero todo un poco secretivo, lo que sea. Y es justamente eso, que esa transparencia, al menos dentro del movimiento, creo que necesitamos de alguna manera ese diálogo. Qué bien, muy bien. Y todo esto que tenéis en vuestro horno cocinándose, ¿con qué actividades queréis concretarlo en esta primera etapa de creación y de inicio, aparte de la encuesta, que luego le vamos a dedicar un poquito de tiempo? Pues creo que aquí un poco las actividades se irán definiendo precisamente, o sea, y para eso hacemos la encuesta, ¿no? Porque lo que queremos es darle al movimiento lo que actualmente necesite. Tenéis que identificar, ¿no? Claro, o sea, al final lo queremos hacer trayendo ese conocimiento también un poco de la experiencia que traemos a nivel profesional y asociándonos con otras entidades. Queremos hacer un buen análisis que nos permita identificar dónde podemos aportar. Sí que tenemos identificadas iniciativas que están funcionando de nuevo fuera de España y que podemos traernos aquí, pero también entendiendo dónde está fallando o dónde no está encontrando ese punto de apoyo el activismo por los derechos de los animales. Sí, exacto. Una cosa muy importante es establecer, sí, el diálogo. Entonces, a lo mejor una manera para unir gente en algo también físico, porque creo que algo que nos falta, aparte de la formación, la educación, todo eso, es también vernos cara a cara físicamente. Entonces, eso es algo que todavía no tenemos concretado, porque estamos muy al principio todavía. Estamos en el proceso de registrar la asociación, tenemos el CIF provisional, pero es muy primera fase. Entonces, de momento, también de fondos y todo eso, depende un poco de lo que tendremos para ver el año que viene qué podríamos poner en realidad. Muy bien. Y para terminar este primer bloque de presentación de la entidad,
¿Cómo sentís que está ahora mismo posicionado social y políticamente el movimiento de derechos de los animales en España? Sé que es una pregunta amplísima, pero sí que me gustaría, porque estamos hablando todo el rato de veganismo, ¿no? Y hay como dos vertientes que toca diferenciar sí o sí, ¿no? Que es el animal doméstico y luego el paso hacia adelante hacia de verdad ser un defensor de los animales. Hay mucha gente que dice que es animalista, pero es solo animalista de su perro, o de los perros, o de los gatos, o de las especies seleccionadas que bueno, que al final están ahí para acompañarnos y por eso les tenemos especial cariño, ¿no? A ver, yo creo, y aquí no hablo más quizá desde mi opinión que desde IMAE como tal, pero estamos viviendo un momento muy bueno en el movimiento animalista. Al final, desde que se creó la Dirección General de los Derechos de los Animales, se está poniendo sobre la mesa el tema de los animales, para bien o para mal, y se está abriendo el debate a todo el mundo. Es decir, ya se ha puesto sobre la mesa una ley de bienestar animal, todo este tipo de cosas. Se ha creado a nivel europeo el Eurogroup for Animals, que también debate y busca que se hagan determinadas, que se legisle por los derechos de los animales, con lo cual en ese sentido estamos en un buen momento. Y además tenemos la ILP No es mi cultura, y que creo que la ILP No es mi cultura es un caso de éxito que además, de alguna manera, argumenta que es el momento de tener un IMAE, de tener una iniciativa como IMAE, porque por un propósito común se han unido un montón de entidades relacionadas con el mundo de los animales, que las había protectoras de perro y gato, había entidades independientes, había santuarios, había entidades que hacen más tipo lobby, había un poco de todo unidas por un propósito común. Entonces, aprovechemos también este momento dulce para intentar seguir creciendo como un movimiento, ¿no? O al menos esto es un poco mi visión, que no sé si tú la compartes. Sí. En parte sí, claro, sí. Eso también de unas campañas grandes, por ejemplo, ahora con el lobo ibérico y todo eso también es algo que se ve difundido por muchas redes y de grupos distintos. Entonces sí, es un momento también para aprovechar justamente eso. La cosa es que yo espero que se pueda ampliar también a justamente activistas o gente que no se ve identificado con el activismo porque políticamente, ideológicamente son distintos. Y eso es un tema súper difícil. Mira, te indico, por ejemplo, que en 2013 organicé con unos otros activistas en Bélgica el International Animal Rights Gathering, que ha sido una conferencia bastante anarquista en otros países cada año. Entonces, Italia, Noruega, Polonia, Holanda, luego Bélgica. Y ahí, ¿cómo decirlo? Falló bastante. La conferencia bien, el gathering bien, pero hubo un conflicto muy grande entre la gente del santuario donde lo hicimos y unos activistas de Francia. Y ha sido también por algo político, por algo de unos voluntarios del santuario que dijeron que era completamente inaceptable. Y creo que ha sido también un momento de inflexión, de ruptura a nivel europeo del movimiento. Y eso a mí me ha dejado muy claro que muchas veces somos muy puristas. Si no piensas completamente como yo, a nivel de, no simplemente el veganismo y el especismo, pero también de un rango de otras cosas políticas, no entras ahí. Y eso, por ejemplo, en Luxemburgo se ha visto también, en la conferencia, que estaban gritando a alguien ahí dando una charla para tomar posición sobre la guerra en Gaza. A ver, todos tenemos nuestras opiniones, algunas mejor informadas que otras, pero es súper difícil ser una persona completamente informada sobre todo, con posición sobre todo. Entonces, ahí, en vez de ampliar un poco el movimiento con esa empatía y intentar educar desde cariño, desde ternura, muchas veces cerramos la puerta porque no has tomado posición sobre algo o no estás completamente de acuerdo. Y creo que eso entra también en ese ejercicio de autorreflexión. Entonces, a nivel político, con la encuesta, que ya veo un poco con las cosas que entran, es que no todos somos, por ejemplo, de izquierdas.
No todos tenemos la misma visión sobre el veganismo, pero también a nivel político y todo eso. Entonces ahí tenemos que pensar un poco también de cómo podemos reevaluar un poco quién entra en nuestro movimiento, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo en que somos un movimiento que tiende al sesgo y a esa soledad que luego tanto pesa, ¿no? Porque es una mochila dura la que llevamos a las espaldas. Me ha encantado tu reflexión, que la veo muy optimista, pero también hay que recordar que cuando algo se mueve y se pone en el centro, también salen cosas que no Sí, claro, claro. nos gustan y que al final, pues esta confrontación, cuando se lleva a nivel político, pues, el otro día revisaba ciertos puntos y ciertas alegaciones que partidos están haciendo a la ley europea y ojo, que es que tendemos a querer avanzar mucho y a veces que estos sesgos nos lleven a quedar igual o incluso peor de lo que estábamos antes. Entonces, bueno, sí que sea desde el positivismo, sea desde la autocrítica. Hoy vengo positiva. Me parece importantísimo que hayáis tenido la valentía de traer un proyecto así que tenga como objetivo la información, ¿no? La unión y la empatía y la ternura, que se echa tanto de menos, ¿no? Somos tan compasivas con los animales y tan poco compasivas con los humanos que... Muy duros, incluso. Somos, sí, muy intransigentes, muy... sí. Pues quería ahora sí meterme de lleno en esta primera acción que habéis iniciado en la encuesta. Me gustaría que me contarais un poco los objetivos que persigue, aunque ya nos habéis avanzado, que se trata de recopilar y de conocer un poquito mejor el movimiento. También si habéis buscado aliadas en distintas organizaciones, federaciones o fundaciones que hay a lo largo del territorio para que ellas puedan apadrinar esta encuesta y motivar a sus... Y en qué plazos tendremos resultados, conocimiento, una estrategia, una reflexión de estos resultados. Pues sí, la encuesta, nace también un poco de brainstorm sobre cómo podemos empezar como IMAI, porque muchas veces no queremos poner algo ahí delante, presentarnos, sin realmente saber la necesidad, como Chris ha dicho. Entonces, yo soy filósofo moral, ético, y para mí esos estudios son súper importantes también, de cómo la gente se posiciona, por ejemplo, a nivel ético, a nivel moral, y hay muchos grises en el movimiento. Entonces, eso yo quería estudiarlo un poco porque también en 2012 se hizo otro estudio, otra encuesta que publicaron en Foro Vegetariano, antes de las redes y todo eso. Y hay datos interesantes ahí, pero no iba tanto a la profundidad como la nuestra. No iba, por ejemplo, a realmente los retos de los activistas, cuántas horas pondrían y esas cosas. Entonces yo quería ampliar mucho de eso, no simplemente para saber cómo estamos, la demografía y tal, las necesidades, pero también para tener un informe para dar un poco de visibilidad, porque como asociación nueva tienes que poder presentar algo también que añade valor. Ya hay tantas asociaciones y organizaciones que hacen gran trabajo y ahí también hay que poder añadir valor. Entonces queríamos realmente ir a la causa de por qué está estancado un poco el movimiento de alguna manera, o al menos el crecimiento. Sí, de ahí la encuesta. Pero sí que también aquí destacar que la encuesta es totalmente anónima, es decir, precisamente porque nos preocupa la protección de las personas activistas, teniendo en cuenta todos los acontecimientos que han venido ocurriendo, fue una decisión, es decir, nosotros podríamos estar recogiendo correos de personas cumpliendo con la ley de protección de datos, pero al final decidimos que no, porque queríamos también guardar ese anonimato, porque entendemos todos los tipos de activismo y entendemos que dentro del activismo hay un activismo más combativo, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, que necesita también esa protección. Entonces, por eso también teníamos muy claro que queríamos poder tener los datos para generar un informe que nos diera esa foto de en qué punto estamos, cuáles son nuestros retos,
y hacia dónde queremos ir, cuánto nos queremos implicar como sociedad, entendiéndonos como sociedad. Entonces sí que ahí también quería resaltarlo. Con respecto a otras entidades, si nos han apadrinado o no apadrinado, estamos en ese momento, ¿no?, de comunicarlo, de irlo dando a conocer a través de diversas asociaciones. Hemos contactado también con influencers, con compañeras y compañeros del movimiento que tenemos, pues como tú, que fuiste de los primeros en contestar, creo. Yo en cuanto la vi. Y en ese sentido sí que esperamos también irnos asociando de cara al análisis, de cara a la entrega de resultados y demás, pues con otras entidades similares un poco o similares a la nuestra, entendido como entidades que llevan años analizando datos relacionados con los derechos de los animales. Y eso, sí, eso es importante también, que me escribieron también que había un poco de paranoia también alrededor de la encuesta, porque, como sabes, en 2011, ¿no?, que algunos activistas se fueron a la cárcel por varios días de igualdad animal, ecoanimal y tal. Y claro, había gente infiltrada, estaban escuchando los móviles y todo eso. Entonces, claro, captar datos de activistas de repente así, desde lo anónimo, yo no lo había pensado, pero sí que es una preocupación. Vamos aprendiendo también. Sí, es una preocupación muy real. Entonces, los últimos días hemos hecho un update de la página web también, por fin nos presentamos también, porque queríamos un poco ser anónimos, porque no queríamos llevar mucho protagonismo, justamente por eso. Pero ahora sí que es tiempo también de realmente indicar como, mira, es algo del movimiento para el movimiento. Nos queda un mes y medio para recaudar un poco las entradas, ¿no?, las respuestas. La cosa es que ahí es también difícil saber exactamente cuántas respuestas necesitamos para ser estadísticamente relevante. ¿Cuántos activistas hay en España, Fer? Bueno, el número yo creo que sería ilimitado, pero bueno, lo importante, considero, es que la información efectivamente y la propuesta llegue al movimiento y que más que cuántos activistas hay, es a cuántos activistas les preocupa avanzar en ese movimiento y necesita herramientas y valora una iniciativa como esta, que es donde tenemos que ir, ¿no? Porque muchas encuestas cerradas quizás no van a tener tanto valor como encuestas concretas que busquen un beneficio, un aprovechamiento mutuo, una sinergia desde la que partir. Yo por eso quería invitar a los espectadores de Animales con Derechos que al final somos parte del movimiento y de un movimiento que también se genera sinergias con otros, a revisar, a pasaros por las redes sociales de IMAE y a tomar parte, formar parte de esta encuesta, porque realmente, vamos, escuchando no me queda ninguna duda de que es muy necesario que podamos unirnos y avanzar en ello. Sí. Tenéis hasta el finales de junio, casi mes y medio, así que bueno, todos a rellenar, no se hace amena. Y la cosa es que los datos no vamos a simplemente recompilar nosotros. Ya he hablado con Faunalytics, que no sé si lo conocéis, pero es una organización internacional que hace mucho de comunicar la ciencia relevante al activismo para los activistas. Y nos han ofrecido ayuda con el análisis de los datos y hacer el informe para que sea un estudio robusto. Y Perfecto. Por eso necesitamos unos cientos más para realmente tener un sentir del movimiento, sí, ¿no? Sí, exacto, y poder desde ahí hacer un análisis. Exacto. Y una vez venga este análisis, cuando termine la encuesta, ¿qué prioridades estratégicas dibujáis en el mapa de IMAE a corto y medio plazo? Pues eso, es que evaluar va a ser algo muy grande y yo creo que depende un poco de lo que exactamente sale de la encuesta. Si hay gente que dice que necesitan, por ejemplo, formación sobre comunicación, podríamos hacer un taller, marketing también. Sabemos que las redes sociales a nivel de activismo funcionan muy bien, pero mucha gente no sabe cómo abordarlo. Hay gente que ofrece talleres y todo eso, sé que con Paula habéis hecho recientemente también. Algo así, muy dirigida a ciertos activistas, por ejemplo. Claro, al final, y esto yo creo que al final redunda en un tema que hemos hablado mucho en Animales con Derechos, ¿no? El ayudar también a profesionalizar
en todas las entidades de este movimiento, ¿no? Que puedas comunicarte, que puedas llegar más lejos, incluso, no sé, enseñarte a captar fondos, cogiendo la experiencia de todo el mundo en general, o sea, y cogiendo a personas que realmente hayan elevado su proyecto y que nos permitan hacer trasvase de esa información y de esa formación. Bueno, tú sabes, Cris, que yo soy un fanático de la formación. Me parece que el saber no ocupa lugar y que explorar el autoconocimiento, buscar otras formas o sea, autocuestionarse totalmente lo que hacemos día a día es la mejor herramienta para mejorar lo que hacemos y el impacto que tiene en nuestra sociedad. Pero sí es cierto que en este movimiento en particular, que es un movimiento tan emocional, se plantea tanto el tiempo que le dedico a rescatar un animal, ¿no? Yo no puedo porque este tiempo es para rescatar. Yo no puedo pagar una formación porque este dinero es para rescatar un animal, castrarlo, tal. Y no te das cuenta que a lo mejor si este dinero lo colocas en esa formación y absorbes esa formación y esos conocimientos los pones al servicio de los animales, en vez de uno, a lo mejor puedes ayudar a 3. Esta es una reflexión que yo me hago muy temprano en mi activismo y sobre la que no paro de trabajar a día de hoy. Exacto. Y eso es la cosa también, y lo veo mucho como siendo extranjero, que veo mucha barrera también en el idioma, en España. Porque muchos de los recursos están en otros idiomas, más que nada en inglés, y muchas veces es muy difícil también accederlo, tener que traducir. Ahora tenemos inteligencia artificial que a lo mejor podría ayudar con eso, pero también es información no necesariamente apto o relevante para España. Entonces eso queremos también, si hay estudios o hay datos, realmente traducirlo en algo súper concreto y más que nada accionable para activistas para que tengan acceso directo y que puedan usarlo inmediatamente. Absolutamente. Bueno, yo os cuento experiencia también porque al final esto es una conversación entre compañeras y, por ejemplo, cuando fundamos FESA, uno de los objetivos era traernos de la Global Foundation manuales de estándares de calidad en la tenencia de animales según especies, ¿no? Y bueno, te encontrabas pues que a lo mejor hablaban de cervatillos salvajes y aquí no es la realidad en la mayoría de los santuarios, o que ha habido curiosamente que hemos empezado a traducir estas guías y estos manuales y que nos encontramos que la tenencia de pollitos, de pollos, de gallinas, o sea, los estándares eran bajísimos en comparación. O sea, decimos, no podemos validar esto. Entonces, no es solo traducirlo, sino que tenemos que trabajar y adaptarlo a la realidad. A la climatología, a la realidad social, a la legislación que tenemos en España, etcétera, etcétera. Pues de eso se trata, ¿no? El entender también qué materiales hay a disposición en otras realidades y en otros países y a nivel internacional, o que incluso qué estudios que nos ayudarían a entender nuestra labor como activistas y traérnoslo a España. Y eso puede ser, pues como decía él al principio, ¿no? En forma de formaciones, en forma de white papers, informes, yo qué sé, un libro, o puede ser una conferencia, o puede ser un webinar. Esto al final le iremos dando forma conforme vayamos entendiendo un poco mejor qué es lo que necesita el movimiento. Pero al final se trata de eso, de dotar de recursos al movimiento para que pueda ser más efectivo y más eficiente. Que no... y que sea un movimiento que realmente se pueda mover, que pueda avanzar, que podamos crecer, que podamos unirnos, y esto suena un poco hippie, ¿no? Pero que podamos un poco querernos y reivindicar un poco esa ternura dentro del movimiento y dialogar, debatir, pero con los recursos sobre la mesa, los datos sobre la mesa, y que no sean posiciones de yo pienso, tú piensas. Exacto, y eso es importante, que vamos a tener que escuchar mejor. Porque creo que muy poca gente tiene una manera de opinar realmente sobre su activismo. Por eso una pregunta, por ejemplo, es ¿cómo evaluarías tu propio activismo de 1 a 5? Yo, de momento, pondría el mío en 1, quizás 2. Hay gente que ha puesto 4 o 5. Es interesante también cómo han llegado a eso, qué pasos han tomado para realmente tener un impacto tan alto. ¿Es correcto esa valoración? Exacto. Y ver un poco, ¿no? Como activistas, quién piensa que están fallando y exactamente por qué. Sí. ¿Qué tipo de alianzas
dentro y fuera de España imagináis o buscáis para IMAE el día de mañana? Pues claro, todas las ONGs. Y ahí no descartamos a nadie por la manera de trabajar. Y vamos muy amplio. Yo quiero trabajar con cualquier activista, cualquier organización que haga esfuerzos para los animales, eso sí. Claro, eso ya para muchos activistas va a ser, ¿cómo vas a incluir estas personas o gente que piensa así o esa organización? Pero eso es justamente el trabajo que creo que tenemos delante. Pero a nivel internacional, yo por ejemplo en septiembre me voy al Care Conference, que es en Polonia. Y bueno, estoy en contacto ahora también que he escrito al Phoenix Project, que son nuevos, llevan una semanita en Inglaterra, también metaactivista, que vienen de Animal Think Tank. Y ahí trabajar un poquito porque hay conferencias, hay proyectos súper potentes a nivel internacional, pero no tenemos esos conocimientos aquí. Entonces también es un trabajo de colaboración y ver también qué funciona para ellos o no. Y por ejemplo, si ya tenemos los datos y el informe de la encuesta, yo me lo llevaría a Polonia en septiembre. Para trabajarlo desde allá. Sí, exacto. Claro, o sea, sí que de primeras, o sea, digamos que va a haber como dos tipos de alianzas, ¿no? Digamos, sí que hay una ambición de hablar con iniciativas similares a nivel internacional para aprender las unas de las otras. En ese sentido sí que tenemos que hacer esa labor. Y luego está la parte más intra, ¿no? Intentar conseguir cuantas más asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro en general que estén apoyando el movimiento y activistas que estén montando su propio proyecto para hacer ese trabajo de formación, debate, diálogo, reflexión, etc. O sea, digamos que están como esos dos tipos de alianzas, ¿no? Para todo esto que estáis proponiendo se requiere tiempo y también se requiere dinero, ¿no? Entiendo que ya habéis medido vuestra parcelita de tiempo que podéis dedicar dentro de vuestras vidas, de vuestras jornadas laborales y a IMAE, ¿no? Pero ¿cómo pueden los activistas, los simpatizantes de IMAE, la gente que creemos en esta iniciativa, apoyar la iniciativa? ¿Qué ángulos de colaboración vais a buscar? Es muy pronto, pero es una pregunta muy relevante porque justamente tenemos que pensar en cómo abrir las puertas a socios, a voluntarios. Primero queremos también tener la asociación realmente registrada y que todo sea correcto. De momento no estamos por eso también recaudando fondos de individuos. Vamos a aplicar también a subvenciones a nivel internacional. Tenemos una lista larga y lo bueno es que también a través de mi trabajo estoy bastante conectado y hay mucho apoyo. Pero creo que dentro de unos meses, más que nada cuando tengamos el informe de la encuesta, que haríamos una llamada abierta, online quizás, para explicar el proyecto y escuchar voces como la gente quería apoyar. Hay algo que se llama Skilled Volunteering. No sé si conoces el concepto. Yo lo he hecho, por ejemplo, haciendo páginas web por ejemplo, he hecho una página web para un refugio en Camboya. ¿Sabes? Aportar unas horas a la semana. No, en Salvando Peludos conocemos bien lo del voluntariado. Creo que lo iniciaste tú, ¿no? Me parece casi. Es eso. Es muy potente porque no necesitas 8 horas a la semana o 10. Ya con 1 hora podrías hacer algo muy en concreto según tus habilidades, tus experiencias y todo eso. Entonces, ¿por qué es tan pronto? Tampoco sabemos exactamente nuestras necesidades como asociación. Vamos a tener que evaluarlo también en unas semanas, creo. Pero sí que la idea es, de momento, digamos, ese apoyo es difundiendo, rellenando la encuesta, ayudándonos un poco a conseguir eso, y sí que tenemos la intención de abrir a voluntariado, sobre todo en cuanto definamos y tengamos el resultado de la encuesta. Ahí empieza realmente, bueno, va a haber un trabajo bastante grande analizando la encuesta, pero una vez tengamos la encuesta, ahí va a hacer falta moverse mucho para, pues oye, si hay que crear una formación, pues seguramente habrá que montar un LMS, con lo cual necesitaremos a alguien que sepa montar LMS, necesitaremos el contenido, o sea, ahí ya sí que empezaremos un poco ese trabajo duro, pues con voluntariado. Si hay que montar un evento, una conferencia, pues ahí de nuevo iremos viendo cómo nos vamos adaptando a esos resultados. Exacto. Yo, por ejemplo, soy un desastre creando contenido y lo hago en mi trabajo, pero lo delego, porque no soy bueno en eso. Soy más bien
como manager de operaciones en ese sentido. Entonces, yo sé que organizar un proyecto o una conferencia, pero sí, que necesito un equipo, necesito más gente. Que materializa esta idea. Exacto, entonces son muchas partes. Entonces, más que nada, si ves un proyecto muy grande, hay que pensarlo muy bien cómo abordarlo y no quemarnos. Entonces, claro, porque también la idea es no quemar al movimiento y no quemarnos, porque también esto es algo que hizo un poco la semilla de IMAE, ¿no? Qué capacidad tenemos como movimiento de quemarnos. Decía Sergio García Torres en el debate que hicimos sobre el futuro presente y futuro del movimiento animalista, decía que tenía comprobado que los activistas por los derechos de los animales durábamos 3 años en el movimiento y a los 3 años nos quemábamos. Sí. Pues precisamente también esa frase a mí se me quedó grabada porque ya voy contando las horas que me quedan en el movimiento, que no me voy. Pero sí que en ese sentido, ¿no? El decir, oye, no queremos quemarnos, no queremos quemar al voluntariado y no queremos quemar a los activistas. Precisamente también hacemos de eso, que el activismo también contribuye a esa realización como seres humanos, que no sea al final una obligación. Activismo sostenible. Exacto, y que no sea un sufrimiento. Sabiendo que el activismo por los derechos de los animales se sufre mucho y se ven muchos vídeos horribles y se ven muchas realidades horribles. Pero sabiendo eso, que no se convierta el activismo en un sufrimiento y en un motivo de estar mal. De todos modos, y si os sirve mi experiencia, aunque yo ya rellené la encuesta y la tenéis, sí que yo creo que cuando te metes en una causa social, y en este caso en la causa de los derechos de animales, el sufrimiento está implícito, ya sabes dónde vienes, es decir, lo ves cada día que entras en el centro de protección animal, cada día que hay una jaula, cada día que ves a alguien cómo normaliza el consumo de animales en sus vidas. El sufrimiento te viene de fábrica, lo tienes que coger ya en la mochila. Pero sí que yo, y que la gente que me rodea, el sufrimiento que veo que es más difícil de afrontar es el que viene del propio movimiento. Porque tú, lo de fuera, solo puedes plantar tus semillitas para cambiarlo. Y ¿no? que Pero sabes que el de fuera va a venir. Mi compañero está infravalorando el esfuerzo que yo estoy haciendo, está minorizando mi empatía hacia los animales, se está poniendo en un sitio al que yo no puedo alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso este enfoque de unión y esta bola que madura como movimiento es quizá pues, la primera fase para luego conseguir atraer nuevos activistas y hacer un activismo pues, más y ahí lo dices, para mí la palabra clave es madurez. Porque sí, es como he dicho, yo he estado ahí también al principio de criticar mucho, de machacar, pero 15, 20 años después es que vemos exactamente las mismas cosas con activistas que a lo mejor no llevan tanto tiempo, o quizás sí, pero que no han aprendido de realmente sostenernos a todos, o incluso, si tienes otra opinión, no necesariamente tener que verbalizarlo y no hacer daño a los demás. Sí. Efectivamente. Porque al final eso te acaba expulsando del movimiento o acaba, personas que a lo mejor han empezado súper fuerte en el movimiento porque precisamente creen en la causa, se desinflan. Se han desinflado y han dicho, mira, yo me quedo en, como se dice, activismo de mi cocina, que yo soy vegana en mi casa, voy a restaurantes veganos y ahí se queda mi activismo, no me expongo, no tal, porque no quiero poner el cuerpo, porque el problema ya no es lo que me digan de fuera, sí, que también, pero bueno, que en realidad es como ese ya asumes que cuando te asumes como activista te va a llegar por un lado o por otro, pero si encima lo que recibes es constantemente fuego amigo, ostras, es que eso duele mucho y desespera mucho y se llora mucho y se pasa muy mal. Te hace sentir más solo todavía. Exacto. En esta soledad, ¿no? Bueno, aterrizando ahora a Chris y a Tim, y ya para acercarnos al final de esta entrevista, vosotros, sin la encuesta adelante, ¿qué creéis que necesita hoy por hoy el movimiento? Pues para mí es eso, autorreflexión, empatía y ternura, eso primero. A lo mejor algo más de coordinación estratégica también, salir de los hilos, salir de un poco nuestra parche ahí, ¿sabes? Como nuestra parcela y realmente vernos cara a cara.
y a veces también un poco de pausa, porque muchas veces queremos ir muy rápidos y todo eso, o repetimos las cosas de antes sin realmente reflexionar. Y, por ejemplo, un modelo que a mí me gusta mucho es MEL, Monitoring, Evaluation, Learning, que a nivel organizacional es súper importante, realmente ver el impacto de cualquier cosa que haces. Por eso para mí es muy difícil decir, ahora eso necesitamos, eso es la solución. Yo no lo sé, yo no tengo esa respuesta. Tiene que venir del movimiento. Y eso solo podemos hacer pausando, escuchándonos y realmente viendo como, mira, tenemos tantos recursos a nivel nacional que podemos realmente hacer, no simplemente para llegar a algo súper concreto como cambio de ley o lo que sea, o tantos más veganos o lo que sea, pero también algo que es de dominos, ¿no? Si cae uno, caen más. Y hay algunas estrategias que justamente hacen eso, que fomentan no simplemente la cantidad de, por ejemplo, gente con empatía hacia los animales y por tanto el veganismo, pero también que se pueden activar más, por ejemplo, que sienten más una llamada de involucrarse en ese sentido. Entonces, para mí eso, la pausa es muy importante. Sí. Qué bueno. Justo acabo yo de aterrizar de un curso de pausa, de autocuidado en el movimiento y de salud mental en el voluntariado y en el trabajo con voluntariado, ¿no? Y la frase final que hemos terminado ha sido parar para reparar. Eso es. Yo al final, sabes que me autodenomino muchas veces, digo que yo no soy activista por los derechos de los animales, ni por el feminismo, ni por el ecologismo, que al final yo lo que soy es activista por un mundo con más ternura. Y al final creo que eso resume muy bien el ser y el sentir, el tratarnos bien, el entender y entendernos, que también, y tú lo sabes y además lo dices mucho, somos un movimiento muy visceral, porque la protección de los animales y la defensa de los derechos de los animales viene mucho de esas vísceras, de la emocionalidad. Y en redes sociales te vende mucho la imagen terrible. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando trabajamos tanto con la emocionalidad, se nos olvidan muchas más cosas. Y necesitamos también aprender, entender qué está ocurriendo. A veces esa emocionalidad es lo que nos hace ver perro y gato y a lo mejor no pensar en las gambas. Es que seamos realistas, entonces parar, entender, entendernos, entender que en el movimiento caben todos los animales. Cabe el animal más pequeño hasta el más grande y cabemos las personas humanas y no humanas. Y creo que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, que las personas humanas también formamos parte del movimiento. Somos animalas, ¿no? Exacto. O sea, Cris, que un poco la emoción que nos traiga a este movimiento, ¿no? Llegar al movimiento desde la emoción, pero quedarnos desde la razón, claro, ¿no? Desde esa madurez a la que antes apelabas, Tim. Y también que cuando dedicas esfuerzos, no quiere decir causas perdidas, porque no me gusta, porque creo que no hay causas perdidas, pero el saber a qué dedicamos esfuerzos. Precisamente porque cuando tú te pasas mucho tiempo luchando por algo y nunca llega y nunca ves ese mínimo avance, claro, la posibilidad de quemarte es enorme. Sin embargo, si te planteas este MEL System y dices, vale, es que esto que he hecho ha tenido este impacto, con lo cual, por muy pequeño que sea ese impacto, ya he conseguido algo. Y entonces eso también te va a ti motivando como activista y como organización para seguir haciendo las pequeñas victorias. Sí. Y para seguir haciendo tu lucha, ¿no? No es que no estés consiguiendo algo, lo estás consiguiendo, lo que pasa es que tu ambición o nuestra ambición es tan emocional y tan visceral que queremos todo, queremos ese mundo vegano, pero oye, qué pequeñas victorias estamos consiguiendo. Por eso yo también hablaba al principio del positivismo, de jolín, lo que hemos conseguido con la ILP No es mi cultura. Sí, es increíble. Oye, enhorabuena a todas, todos, todes, o sea, que lo que se ha conseguido es brutal. Pues veámoslo como una victoria de verdad. Así es. Como movimiento. Bueno, pues para cerrar esta entrevista, que iba a durar 20 minutos, ¿no, Cris? Pero al final la hora se nos queda corta porque son tantas cuestiones de las que podemos hablar. ¿Cómo queréis cerrar? ¿Cómo queréis llamar a los seguidores de Animales con Derechos a participar de IMAE? ¿Y cuál es el mensaje final que queréis lanzar?
Pues sí, eso lo primero es realmente de participar en la encuesta, difundirlo. Necesitamos bastante más respuestas el mes y medio que viene para tener un informe robusto y accionable. Y... Que la pueden encontrar en encuesta.imae.es. Exacto, y en la página web imae.es también enlaces, cómo tratamos los datos, qué realmente queremos hacer con eso, nuestros perfiles y todo eso. También enlaces a redes sociales en los cuales publicamos. Imae.activismo en Instagram. Exacto. Lo ponemos todo debajo Sí. Genial. para que lo puedan ver. Sí. Y nada, lo que pido también es a lo mejor un poco de paciencia con nosotros, porque ya hemos tenido bastante críticas ya simplemente por la encuesta, ya simplemente por preguntar cosas. Entonces eso es un poco el estado del movimiento y ahí pido un poco de paciencia, un poco de empatía y ver dónde vamos, porque es aprendizaje total. Claro, y al final es eso, el ayudarnos, porque lo que queremos es aprender para poder ayudar y que nuestro objetivo, nuestra ambición, porque somos muy ambiciosas y ambiciosos, es realmente llevar al movimiento mucho más lejos. Entonces, para eso queremos la ayuda, ¿no? y ese apoyo, para que de verdad como movimiento, esto no va a ser una victoria de IMAE. A lo que aspiramos es a victorias del movimiento por la defensa de los derechos de los animales. Pues Cristina, Tim, me siento muy honrado de daros la bienvenida a este movimiento, de entrevistaros en Animales con Derechos y en el canal Buen Karma, que de tanto habla del cariño, de la ternura y del cuidado, y de verdad a tope, porque es un proyecto muy bonito y es una semillita que cuidándola seguro que crece y que ofrece un gran impacto y una gran ayuda tan necesaria al movimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fer.